Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Los disfruto intensamente, yo creo que sobre todo después. En el momento a veces es muy duro. Lo de la Salta Muerte fue muy duro hacerlo. No sé si lo volvería a hacer tampoco. Y de repente tuvimos la suerte de la vida de que nos descubre David Byrne. Así es la vida del pasajero en los aeropuertos. Laura Emilia Pacheco hasta hace no mucho fue directora general de publicaciones de lo que entonces era el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su labor de editora le dio nombre y renombre a esa institución y naturalmente a su trabajo, pero además ha sido una gran traductora, ha traducido obras enormes como las de Francisco Goldman. De todo esto y poco más hablaremos en esta primera parte de la conversación con Laura Emilia Pacheco. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ítaca, una Ítaca que hoy es muy especial. Está con nosotros Laura Emilia Pacheco, una escritora, una traductora, una mujer dedicada a las ediciones, una persona para quien la cultura, para quien la Ciudad de México, para quien el mundo le es cercano. Vamos a hablar naturalmente de todo lo que ha hecho Laura Emilia. Nos vamos a detener en un libro que a mí me encanta, que se llama El Último Mundo, y ya ustedes verán por qué me encanta. Muchas gracias, Laura Emilia, por estar con nosotros. Al Mónica. contrario, estoy encantada de estar con ustedes, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues si quieres empezamos por la traducción, porque tu labor ahí ha sido impresionante. Raymond Carver, Virginia Woolf, pero sobre todo cuando yo leí por primera vez a Francisco Goldman, a Frank Goldman, que lo empecé a leer con mucho entusiasmo y vi que la traducción era tuya de un libro de arriba de 500 páginas. Sí. ¿Qué significa emprender una labor de esa magnitud en traducción? Pues una locura absoluta, porque me llevó 2 años, nunca me imaginé que me fuera a llevar tanto tiempo. Y en el caso de Frank era un libro muy complicado porque estaba en español, estaba en inglés, tenía giros de lenguaje muy particulares y así es la traducción. Pero lo fascinante de la traducción es que es una gran escuela de lectura y de escritura. Entonces, en ese sentido, siempre salgo beneficiada porque es como haber tenido un curso de redacción y de escritura con Frank Goldman, ¿no? Y así pasa con cada uno de los escritores que uno traduce. Y es cierto eso que dicen muchos, o que han dicho muchos traductores, que uno termina de aprender su propio idioma traduciendo de otro. Desde luego, porque además encuentras palabras que nunca habías usado o que nunca habías oído. Siempre pasa que encuentras algo nuevo. Entonces puedes hacer 1000 traducciones y cada una va a ser un mundo completamente diferente. Entonces no hay tiempo para el aburrimiento, pero la espalda sí lo resiente un poco. Hace algunos programas platicábamos respecto a la traducción, que muchas veces se cree que es como un tanto saber traicionar. La horrible frase de traductores, exactamente. Yo creo que no, yo creo que lo que es muy difícil de la traducción es darle el sentido al idioma. Una traducción literal no es algo que a mí me llame la atención, no es algo que a mí me guste, porque tú puedes vaciar un idioma a otro idioma y no te va a decir quizá nada. Lo que sí hay que traducir y lo que es muy difícil es como el ambiente de las palabras, ¿no? El trasfondo de lo que quiere decir el autor, siendo lo más fiel posible, desde luego, a su estilo. Pero cada idioma tiene sus reglas, cada idioma tiene sus limitaciones y uno tiene que ser también muy fiel al idioma al cual está traduciendo. En ese sentido es lograr eso que decía Borges con respecto a la traducción de la poesía, que verdaderamente la poesía pase de una lengua a otra. Exactamente, más que las palabras es como el género, podríamos decir, ¿no? En cierto sentido, pero siempre, por ejemplo, un caso muy difícil de traducción es Alma Guillermo Prieto. ¿Por qué? Porque ella escribe en inglés, pero es completamente bilingüe. Entonces ella tiene sus giros de lenguaje porque además vive en Colombia, pasa tiempo en Nueva York. Ella ya tiene en la cabeza el idioma al que quiere traducirse y eso es muy difícil, pero siempre es fascinante trabajar con ella también. Claro.
Oye, Laura, y ahora que tocas esto de Colombia, ¿no? No problema, digamos, pero esto que sucede con las traducciones cuando nos llegan libros españoles a México o cuando nos llegan libros argentinos, ¿no? O como a los peruanos o ecuatorianos les llegan también los mexicanos. Este español, digamos, estándar que podríamos utilizar, ¿tú cómo lo has resuelto? Mira, a mí yo creo que cada región tiene su español. A mí no me gusta pensar en un español higiénico, que sea igual para todos. Me choca mucho que las editoriales españolas muy pocas veces respetan el español que hablamos en México o el español de Colombia, porque nosotros tenemos que leer los giros que ellos tienen en el lenguaje. Yo creo que la riqueza del español es maravillosa y me parece absurdo y me parece limitarlo a que hagamos un español higiénico universal. No veo por qué vamos a hacer eso si al contrario tiene una riqueza infinita. La diversidad, claro. Exacto. Lo fugaz de la vida, los momentos poco duraderos de la felicidad y cómo las personas los aprovechan son los motivos que dan impulso a Jairo Buitrago a realizar libros ilustrados para el público infantil. En mancuerna con Juan Mayorga, nos da como resultado este hermoso libro, Los aeropuertos. Siempre deprisa, caminando a pasos agigantados, a veces corriendo, documentar el equipaje, pasar la revisión de rigor. Luego, esperar hasta que el vuelo sea anunciado. Esperar y esperar, abordar a tiempo y dejar la terminal aérea en el pasado. O esperar porque el vuelo se ha retrasado o se ha cancelado. O bien, el boleto que adquirimos es para un vuelo que despegará hasta después de varias horas. Y la espera se hace eterna, redundante, monótona, incolora. ¿Cuántas historias deambulan por las salas de espera? ¿Cuántas miradas se topan sin querer entre sí para luego huir como ciervos asustados? Los desconocidos siempre tienen prisa. En este lugar de tránsito eterno, efímero, las bienvenidas existen, las despedidas también. La soledad acompaña a cada pasajero y junto a ella sus recuerdos, sus pensamientos, sus inquietudes, sus reflexiones, sus anhelos. Así es la vida del pasajero en los aeropuertos. El escritor colombiano Jairo Buitrago lo sabe. Su oficio lo ha llevado de una ciudad a otra, de un país a otro, de un aeropuerto a otro. Durante su tránsito por uno de ellos conoció a Lost, la perrita que protagoniza el cuento infantil Los aeropuertos, una coedición entre Ediciones Castillo y la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aburrido de esperar en los aeropuertos, el protagonista de la historia decide caminar por la ciudad. En una calle muy concurrida, frente a un cine en el que se proyecta la película Los Olvidados, encuentra un albergue de mascotas en el que le ofrecen pasear a una de ellas con tan solo dejar su pasaporte como identificación. El señor de la maleta deja su pasaporte con la foto de cuando era más joven y más feliz, nos dice el narrador, cuyo nombre recuerda que la encontraron perdida en una gran avenida. Este es el inicio de un día muy feliz. Las hermosas ilustraciones de Juan Camilo Mayorga Olmos se unen a la historia que Jairo Buitrago nos regala para que al final del viaje y de las historias podamos darnos cuenta de que esperar tiene grandes recompensas. En el libro que tengo en mis manos, en El último mundo, Laura Emilia emprende un viaje que en todo momento parece estar precisamente en la última parte de algo, en Sí. el límite de algo. El terremoto de la Ciudad de México, Iztapalapa, el culto a la Santa Muerte. Sí. Alguien que pasa tanto tiempo en el escritorio trabajando y traduciendo, ¿cómo logra hacer todas estas crónicas y estos viajes que a veces son incluso interiores? Bueno, es que hay que escapar del escritorio y hay que buscar cualquier pretexto. Fíjate que yo soy una mujer muy intrépida y a veces muy irresponsable. Y me he lanzado a hacer cosas que incluso han rayado en el peligro, pero realmente creo que es una cosa un poco suicida de mi parte que yo no debo hacer. Pero fui a hacer un reportaje a Calakmul. Yo tuve sarampión ya muy grande
porque la vacuna que nos habían puesto a mi generación parece que no sirvió, entonces me dio sarampión muy grande y tuve una serie de secuelas de salud terribles, entre ellas no soporto el sol. Y Calakmul es uno de los lugares más calurosos que he tenido en mi vida. Entonces, por ejemplo, ir ahí me cuesta mucho, me tiene un costo físico muy grande, pero son lugares maravillosos. Ver, por ejemplo, aquí en Calakmul en especial, son murales que hay de la vida cotidiana de los mayas. Generalmente vemos cosas sacrificiales o cosas de los dioses, y aquí es la vida cotidiana de los mayas. No están abiertos al público. Celebro que no lo estén porque no sabemos respetar. Entonces hay una señora que está con algo que parecen como tamales, hay una persona que está degustando algo y le ves la cara de placer. El pintor, el artista, incluso tuvo el cuidado de ponerle como ondas a lo que está bebiendo, debe ser como un atole. Hay otra mujer con un sombrero como de cordobesa, con bolitas, y hay una mujer maravillosa que se ve que es de la nobleza, que tiene una especie de kimono transparente azul, con unos grandes medallones como chinos, y es de una belleza maravillosa. ¿De qué otra manera iba yo a entrar ahí si no decía que iba a ser un reportaje? Si vas totalmente como turista no te dejan pasar. Claro. Pero que aquí, lo cuentas además exactamente, entonces es una profesión maravillosa porque te permite ser el superagente 86, te permite ser James Bond, te permite ser muchas cosas, ¿no? Sí, justo es eso, ¿no? La literatura muchas veces es un viaje en sí mismo, pero todo este proceso, el pre-autoescritura, supongo que lo debes disfrutar muchísimo, ¿no? Lo disfruto intensamente, yo creo que, sobre todo después. En el momento a veces es muy duro. Lo de la Salta Muerte fue muy duro hacerlo. No sé si lo volvería a hacer tampoco. Y en fin, creo que no volvería a hacer nada de lo que ya hice porque ya lo hice. Después de haberlo hecho, dices, pero ¿cómo hay pude? tanto por hacer, hay tanto por ver, y yo soy una persona que tiene, desgraciadamente, una curiosidad infinita. Entonces, todo me interesa. Lo cual es fatal porque en lugar de hacer libros y tener una gran biblioteca personal de libros de mi autoría, pues hago muchas cosas porque todo me interesa. Calakmul y zonas maravillosas y soleadas, pero también en el último mundo, zonas prácticamente subterráneas. Y permítanme leer un fragmentito rápidamente. Posados sobre el lodazal lleno de mugre, cientos y cientos de comerciantes ofrecen lotes de despojos que resultan inconcebible comprar. Un solo zapato roto, 2 cucharas que no empatan, ampolletas con sueros que podrían curar o matar. ¿Qué tipo de periplo y de tránsito es eso de pasar a una cuestión casi idílica y divina a el subterráneo, al submundo? Pues fíjate que la riqueza de la Ciudad de México y del mundo es infinita. Y en este caso, un día fui a hacer un trámite a un corralón y vi un tianguis gigantesco y me llamó la atención y le pedí al taxista que si me dejaba bajarme. Lo que vi ahí me pareció tan absolutamente inconcebible, que es lo que tú acabas de describir, que cuando llegué a mi casa pensé que me había equivocado. Fui una segunda vez y todavía en la tercera vez descubrí que es que era casi una ciudad de cosas de segunda mano, etcétera, pero todavía atrás había un subtianguis de cosas que ya era lo último, ¿no? Comida en mal estado, latas infladas, unos animales en unas jaulas diminutas. Me tocó ver, y ahí lo pongo, se ve que alguna persona falleció que hablaba alemán y un pequeño camión de volteo llegó a literalmente tirar como si fuera basura un cerro de libros en alemán. Entonces había libros de Goethe, libros de todo tipo ahí. Me llamó tanto la atención porque generalmente la Ciudad de México ya es tan grande que uno tiene ya sus rutas o ya son como pequeñas ciudades, vas a una sola zona o ya nada más te mueves en ciertos lugares. Pero hay lugares que no conocemos, que no estamos habituados a ver y hay tanto que ver, tanto que descubrir, tantas formas de vida, tantas formas de sobrevivencia, algunas sumamente dramáticas. Pero siempre muy sorprendentes, ¿no? Claro. Laura, y escribir todo esto, estas experiencias y anécdotas, ¿con qué fin? Pues dejar un registro, yo creo, ¿no? Dejar un registro de lo que yo he visto, como yo leo el registro de lo que otros han visto, ¿no? A mí la crónica me parece un género fabuloso, porque más es un género muy dúctil, que acepta, es muy generoso, acepta como muchos otros géneros también, y es interminable, ¿no? La crónica yo creo que es un gran género, y bueno, es un género en el que México sobresale, ¿no? Toda América Latina tiene grandes cronistas. Oh, claro.
Hace ya un par de décadas surge en Venezuela una banda cuya música mezcla elementos del acid jazz y el funk con diversos ritmos latinos como el merengue y la salsa. Esta mezcla ha tenido tal éxito que los ha llevado a ganar el tan anhelado Grammy Latino. Los Amigos Invisibles en Ítaca. Épale, ¿qué tal? Por aquí Mamel, Julio, Catira y Mauricio, somos los Amigos Invisibles y bueno, estamos aquí presentes. Los Amigos Invisibles surgen como una banda así a la respuesta de que, sobre todo en Caracas, a finales de los 80, 90, las bandas que habían eran muy de rock o muy de ska. No había una banda funky que llevara la música a las discotecas. Ya después con el funky pues nos fuimos yendo hacia otras corrientes como el bugalú, la salsa. O sea, la verdad que tratamos de hacer ritmos bailables sin importar mucho las raíces de donde vengan, ¿no? Entonces, si lo llaman fusión, se llama fusión, pero la base principal sería como la del funky dance, ¿no? Bueno, sí, ya tenemos juntos más de 20 años, como 22, 23 años. Y yo creo que la clave ha sido pues el gusto por la música, por lo que hacemos, el respeto entre nosotros, constancia, saber que como cualquier otra profesión pues hay momentos donde uno está mejor y donde está más abajo, entonces la idea es tratar de mantenerse. Y yo creo que bueno, basado en el respeto y en el amor por la música, pues esa ha sido creo que la clave. Bueno, mira, nosotros empezamos a tocar en Caracas, una banda súper underground, tocábamos quizás una vez al mes y de repente tuvimos la suerte de la vida de que nos descubre David Byrne, que es este músico, artista súper integral, 360, descubre nuestro disco en una tienda de Nueva York, lo firma y eso nos cambió la vida 180 grados, ¿no? Lo que pensábamos que era un hobby solo para conseguir chicas, se consiguió ahorita uno para hacer dinero y conseguir chicas. Bueno, no hacer dinero, pues tener una vida decente, podríamos decir, ¿no? Y gracias a ese descubrimiento, pues viajamos a todo el mundo, como dices. De ser una banda que tocaba en Caracas, empezamos a tocar por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Y sí, yo creo que fue ese punto importante de que David nos descubriera, que hizo que eso pasara. Pero es muy difícil, o sea, decirle a una banda, no, ustedes tienen que hacer esto y empezar a hacer. Pues básicamente es así como que, bueno, compra el ticket de la lotería, te lo ganas y haces tu carrera, ¿no? O sea, es como, la carrera de la música es bien difícil y nosotros tuvimos ese golpe de suerte y bueno, gracias a eso aquí estamos, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿te acuerdas? Se consideraba la crónica y el reportaje como géneros menores, ¿no? Exacto. Pero sin duda en el último mundo llegas con un ímpetu y con una gran escritura que lo vuelves literatura. Yo creo que no hay géneros menores, yo creo que hay que saber tratar el género y hacer que el género pues te diga algo, ¿no? Exactamente, ¿no? Otra de las grandes labores de Laura Emilia Pacheco ha sido la de editora. Durante muchos años, Laura Emilia fue directora de la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Sin duda, una de las grandes épocas, a mi gusto, de esa dirección y de todo lo que publicaste. Ay, muchas gracias. Fue una labor inesperada, fue una labor titánica, fue una labor que en un principio yo rechacé. Y después un amigo me dijo que yo era una persona irresponsable y que no tomaba yo mis responsabilidades y decidí aceptar. Y el mundo editorial en México es un mundo muy complicado, es muy complejo, tiene muchas aristas
pero a mí la edición me fascina. Yo he trabajado de todo, he sido desde pasar cosas en limpio, corregir galeras. Todavía me tocó la época, tú no lo vas a saber, cuando uno cortaba la palabra con el exacto y la pegaba con cemento iris, que hasta la fecha me fascina el cemento iris. No puedo acercarme mucho porque estaría todo el día con mi cemento iris, me encanta. Entonces me gustan mucho todos los procesos y el proceso de edición es algo que me fascina, me parece maravilloso. Es otra manera de hacer y de construir libros, ¿no? Desde luego. Y un catálogo inmenso el que se hizo durante tu gestión. Fíjate que sí, teníamos un programa maravilloso que era el de salas de lectura, que eran salas, era cualquier espacio donde la gente pudiera reunirse a leer, y generalmente se les mandaban los despojos de las bodegas, incluso libros en mal estado, libros que ya estaban o hinchados por el agua o que tenían hongos, y eso se cambió y les empezamos a mandar los mejores libros de las mejores editoriales. Hacíamos pacto con las editoriales para que el costo bajara, no eran de tapa dura, eran de tapa suave, un papel un poco más accesible. Pero el resultado fue maravilloso. Ayer justamente alguien me preguntaba sobre la cultura en México y yo le decía que México es un país de muchos países y la cultura, al igual que todas las demás cosas, tiene que llegar a todos esos países. Entonces, gente que generalmente estaba acostumbrada a recibir despojos, de repente recibe los mejores libros en las mejores traducciones, con las mejores ilustraciones de todos los temas, y el resultado fue inmediato porque la gente siente que la respetas. En ese momento la gente responde absolutamente. Había incluso, como muchas de estas salas, algunas estaban en centros de readaptación o para muchachos que habían cometido algún ilícito, cosas de oficios, por ejemplo, para que ellos supieran hacer, no sé, una compota, una mermelada, una caja, algo cuando salieran, y había poesía, había leyendas, había de todo. Ese fue un proyecto fascinante. Y desde luego pues se tenía que atender a la red de bibliotecas que hay en toda la República, que son muchas y que tienen un gran problema, que es que no descartan libros. Entonces tú les mandas o al menos les mandabas un acervo nuevo de libros y los tenían en cajas en la oficina porque como no descartaban los libros no había dónde meterlos. Ese es un gran problema y bueno, el problema de siempre en México, que es la distribución, que ahora ha cambiado mucho porque bueno, tenemos ya Amazon en México, hay muchas librerías nuevas y yo creo que el movimiento de los libros, contrario a lo que se decía hace unos años, el libro se va a acabar por el libro electrónico, no ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir. Yo creo que van de la mano. Qué bueno que haya la tecnología de que puedas bajar un libro en 30 segundos, porque hay libros que son perfectos para leerlos así, pero hay otros que no. Hay otros libros que sí los tienes que leer en papel, a mi gusto. Bueno, llegamos al final de esta primera parte con la charla con Laura Emilia Pacheco. Rodolfo, muchas gracias. Laura, les invitamos la siguiente semana a que nos acompañe para continuar en nuestra siguiente Ítaca de Laura Emilia Pacheco.